Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el pastor Juan González de la comunidad cristiana Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para mí es un verdadero placer estar grabando este video desde las instalaciones de mi casa. Hoy miércoles, ya empezando el mes de octubre. Y bueno, este video lo estoy haciendo a raíz de que acabamos de inaugurar un canal de YouTube en el que, por cierto, vamos a estarles invitando para que se suscriban. Y este canal de YouTube lo hemos titulado Volviendo a las raíces de nuestra fe. Y bueno, el propósito de hacer este video es estar compartiendo con ustedes algún contenido importante, sobre todo porque el pasado domingo 29 de septiembre se llevó a cabo la celebración de Yom Teruah. Yom Teruah, la traducción es el día de las trompetas o de los chofares, donde el pueblo de Israel celebra una de las 7 principales fiestas de su calendario bíblico. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues siendo fiestas que están instituidas por Dios, se pueden y se deben de seguir recordando porque son convocatorias cuyo significado tiene también una gran importancia para nosotros que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, o Yeshua como es el nombre original en el idioma hebreo, de lo cual nosotros vamos a estar compartiendo algunos contenidos a través de este canal para que ustedes se den cuenta cómo el despertar de lo que llamamos las raíces hebreas están invitándonos a interpretar las escrituras bajo la perspectiva hebrea original. Hay que recordar que Yeshua, vivió como un judío en el primer siglo, respetando la Torá, las leyes establecidas para el pueblo de Israel, y como tal debemos de interpretarlo en su contexto original. Y de ahí que es muy importante la aportación que se hace a través del movimiento de raíces hebreas, que no es una denominación ni una agrupación en específico, sino un movimiento que está surgiendo en los últimos 20 o poco más de años, invitándonos a analizar las escrituras bajo la perspectiva original del pueblo de Israel, su cultura, su historia, su teología, para poder entender mejor al Yeshua histórico del primer siglo, y no como a lo largo de los años Yeshua se ha transformado, ya que lo hemos interpretado con una mentalidad griega, una mentalidad romana, producto de toda esta religiosidad, ¿no?, que se vino después en los siglos posteriores, y esto nos hace que nos alejemos mucho del Yeshua original y su mensaje. De tal manera que quiero compartir contigo a través de este canal estos videos, y quise empezar precisamente aprovechando pues estas recientes festividades de Yom Teruah. Tenemos aquí, pues vamos a pasar una imagen donde pues vamos a invitarles, bueno, a compartir este tema, ¿verdad? Que se ha titulado ¿qué es la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de trompetas? Y precisamente siendo esta una celebración bíblica y no propiamente para los judíos, lo vamos a aclarar en este tema. Queremos por aquí compartir el cómo esta celebración, como también se le llama fiesta de trompetas, es una de las principales fiestas del pueblo de Israel que nosotros mismos debemos de recordar, ya que trae un mensaje muy importante que quiero compartir. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa y cuándo se celebra Yom Teruah? Bueno, el primer día del séptimo mes, según la Biblia, que es el mes de Tisrei, es el nombre que lleva este mes dentro de la cultura judía, que cae entre septiembre y octubre. En esta ocasión cayó el domingo 29 de septiembre, por la tarde comenzó la celebración, recordando que los días bíblicos empiezan en la tarde y terminan en la tarde, no a la medianoche como es nuestra costumbre en nuestro calendario. La Torá nos ordena que observemos la fiesta de Yom Teruah, que su traducción, Yom, significa día, y Teruah se traduce como trompetas. También en algunos pasajes se le reconoce como un grito cuando el pueblo salía a la guerra, o como un ruido estrepitoso como el que escuchó el pueblo de Israel en la montaña del Sinaí. De tal manera que el significado de Yom Teruah es una advertencia, es un llamado a través de trompetas, de gritos, de alaridos, de ruido estrepitoso, donde Dios intenta llamar nuestra atención para despertar
a esta que es una santa convocatoria. ¿Cuál es el propósito de Yom Teruah? Bueno, el propósito central de Yom Teruah es o fiesta de trompetas o también chofares, porque hay que recordar, en aquel tiempo no era una trompeta metálica, sino era el cuerno del carnero, con lo cual hacían este sonido con el cual empezamos el video el día de hoy. Y era declarado en su tiempo un día de reposo, un Shabbatot o un Shabbat grande. Era una fiesta, una convocatoria especial para celebrar al son de trompetas, y era una convocatoria santa, un día de guardar para el pueblo de Israel, cuyo propósito, bueno, vamos a ver enseguida, primeramente en qué parte de la Biblia se menciona esta fiesta. Y nos vamos a remontar a Levítico 23, del 23 al 25, donde dice la escritura: luego habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, en el séptimo mes, al primer día del mes tendréis reposo completo, un memorial celebrado al toque de trompetas, una santa convocación, y ningún trabajo haréis, sino que presentaréis ofrenda por fuego a Yahweh. De tal manera que entendemos aquí cómo esta celebración, obviamente pues es una celebración bíblica. El propósito de esta celebración era convocar al pueblo al son de las trompetas, para que fuera un día especial, una convocatoria especial, una cita con el Señor, porque todas las fiestas bíblicas tenían como propósito que el pueblo tuviera una cita especial con su Creador, y a través de cada una de estas festividades compartir un significado espiritual y trascendente para el pueblo. Y aunque fueron fiestas antiguas, debiéramos de seguirlas recordando por el significado que estas tienen para nosotros como creyentes el día de hoy. Y voy a seguir compartiendo a través de este estudio, y aquí podemos ver también cómo pues a través de esta fiesta de Santa Convocación o Santa Convocatoria, las fiestas de trompetas, era el escuchar el shofar convocando al pueblo. Y hay que recordar que la primera mención en la Biblia donde se habla del shofar en una conexión directa la vemos en la revelación, a través de la cual el Señor, nuestro Dios, dio las tablas de la ley e hizo un pacto con el pueblo de Israel en la base del monte Sinaí. Esto lo encontramos en Éxodo 19:16, cuando Dios entregó su Torá, su ley, al pueblo acompañado con un sonido de shofar. Y dice la escritura en Éxodo 19:16, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Ahí tenemos el sonido de bocina. Obviamente no fueron los israelitas los que lo tocaron con chofares, sino el mismo estruendo de la voz de Dios que se reveló en el monte. Era como ese sonido de bocina muy fuerte, y dice la Biblia, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, de tal manera que ahí fue donde vemos que el pueblo de Israel le dijo a Moisés: ve tú y habla con Dios, y sé tú nuestro intermediario, porque tuvieron gran temor al ver cómo el monte Sinaí se cimbraba por esa voz fuerte, la voz de Dios resonando a través de, acompañándola con truenos y relámpagos y espesa nube. Debe de haber sido una experiencia sumamente fuerte para el pueblo, de tal manera que ahí vemos por primera vez ese sonido de bocina que caracteriza a este día de convocatoria, de Santa Convocatoria. De tal manera que tenemos eventos anuales de celebración, y esto es parte de lo que las raíces hebreas nos invitan a recuperar, parte de nuestra herencia, de nuestra identidad, que traemos desde el pueblo de Israel, los pactos, las revelaciones, las profecías y toda la riqueza que Dios heredó a este pueblo. Ahora nosotros también somos parte de esto, gracias desde luego pues a la sangre de nuestro Salvador Yeshua, que nos hace partícipe y nos bendijo con estas celebraciones, en este caso celebración de trompetas, para que fuera como un ensayo anual. Todos estos eventos representan como un ensayo que se llevaría a cabo como parte del plan de redención. Y ahorita vamos a mostrar cómo todas las fiestas bíblicas tienen una parte muy conectada con el propósito de redención de Dios a través de toda la escritura. En este caso las fiestas están divididas en dos porciones principales, que son las fiestas de la primavera y las fiestas de otoño. Es muy importante para aquellos que no están al tanto de las fiestas bíblicas.
se dividen en dos secciones, fiestas de primavera y las de otoño. Las de primavera nos enseñan acerca de la primera venida del Mesías, o sea, ya se cumplió el significado de esas primeras fiestas, y las de otoño todavía están reservadas porque estas anuncian y apuntan a la segunda venida del Mesías Yeshua. De tal manera que tenemos la oportunidad, bueno, nosotros de celebrarlas y que sea un recordatorio, un ensayo, sobre todo para las fiestas de otoño, que anticipan eventos que aún no han llegado todavía. Aquí tengo una pequeña gráfica de las 7 fiestas bíblicas, todas anunciando a Yeshua, a Jesús, empezando con las primeras 3, que son las fiestas de primavera, que es Pascua, los panes sin levadura, las primicias, y justo en medio, en verano, por ahí del mes de junio, es cuando normalmente se celebra la fiesta de Pentecostés, que es la única fiesta de verano. Las primeras 3 son en primavera, y luego las últimas 3, que son la fiesta de trompetas, de la que estamos hoy compartiendo este tema, Yom Teruah, y tenemos luego la fiesta de Yom Kippur, o la llamada fiesta del perdón, o la convocatoria del perdón, y finalmente tenemos la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, que bueno, también más adelante vamos a compartir un tema. En este mes de octubre se estarán celebrando estas 2 convocatorias, Yom Kippur de perdón y la fiesta de tabernáculos, o la fiesta de Sukkot, porque una sukkah significa una tienda. Bueno, vamos a ir aprendiendo poco a poco estos términos para compartirlos con ustedes. Aquí tenemos las 7 fiestas bíblicas. Quiero aclarar que no son fiestas judías, son fiestas bíblicas que podemos compartirlas todos aquellos que tenemos la fe en el Yeshua hebreo, en la escritura tal y como la conocemos, y podemos disfrutar. Y aquí en este esquema quiero compartir rápidamente para que te des una idea más clara de cómo fueron agrupadas las fiestas por Dios, establecidas no solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, todos los creyentes. Y tenemos las fiestas bíblicas agrupadas en dos grupos. Las fiestas de primavera, que empieza con Pascua, que hay que recordar que ese es el inicio del año religioso para el pueblo de Israel. Fue anunciado por el Señor en el mes de Aviv. El mes de Aviv es el nombre que recibe ese primer mes del calendario religioso. A partir de ahí los meses se contaban solo por números, mes 2, mes 3, mes 4, hasta posteriormente, después de la estancia del pueblo judío en Babilonia, se les empezó a poner nombres a los meses, pero originalmente eran solamente números. Y el primer mes, el mes de Aviv, ese sí era el nombre revelado por Dios, es en donde se empezaba la Pascua, y sabemos que Jesús murió en la Pascua. No es casual, esto no es casual, por eso las fiestas son importantes, porque todas ellas nos revelan a Yeshua y su plan de redención. Por ahí escuchaba un predicador que decía que el Señor no vino a nacer en San Valentín, ni en ninguna de las fiestas, bueno, que hoy en día en nuestra cultura occidental celebramos. Todas estas son fiestas bíblicas, y por algo el Señor hizo revelaciones y manifestaciones especiales en cada una de ellas. En el caso de Pascua, como sabemos, el pueblo de Israel celebraba su salida de la esclavitud de Egipto gracias a la muerte de aquel cordero cuya sangre pusieron en los dinteles de las puertas, y eso pues fue la 10ª plaga en Egipto que hizo que el pueblo de Israel finalmente saliera libre. Y justo en ese día Jesús muere, también representando ese cordero que vino a tomar nuestro lugar para darnos redención. Luego venía la fiesta de panes sin levadura, donde el pueblo de Israel tenía que sacar de todas las casas toda la levadura que representaba el pecado. Y justo en ese mismo día Jesús fue a la sepultura, llevando a la sepultura todo el pecado del mundo, de tal manera que esto representa panes sin levadura. Jesús llevó el pecado a la tumba. Y luego en la fiesta de primicias, que era la fiesta de los primeros frutos, donde el pueblo pues llevaba los primeros frutos de sus cosechas, justamente ahí Jesús resucita, mostrándonos que él fue las primicias al levantarse de los muertos. Posteriormente, 50 días después, vienen las celebraciones del llamado día de Pentecostés, que ahora la iglesia cristiana, también coincide con el derramamiento del Espíritu Santo del capítulo 2 del libro de los Hechos,
pero que originalmente Pentecostés para el pueblo de Israel fue la entrega de la Torá en el monte Sinaí, cuando el Señor hizo pacto con el pueblo de Israel a través de la ley. Finalmente, todas estas primeras 4 celebraciones ya fueron cumplidas históricamente durante la primera venida de Yeshua, de tal manera que estas primeras fiestas apuntan a la primera venida ya cumplida por el Señor. Y las últimas 3 fiestas, las fiestas de otoño, comenzando con trompetas, anuncian la segunda venida de Yeshua. Y esto lo entendemos porque según la costumbre, en el Antiguo Testamento eran fiestas de trompetas donde se entronizaban los reyes. Los reyes de Israel, cuando subían al trono, lo hacían justamente al sonido de las trompetas en estas fechas. Y sabemos hoy, que iba a ser el advenimiento, la segunda venida de Yeshua en estas fiestas de trompetas. Luego viene el día de expiación o Yom Kippur, que tiene que ver con el día de juicio que el Señor va a establecer en su venida, donde va a enjuiciar a las naciones. Y finalmente la fiesta de tabernáculos o de Sukkot, donde nos recuerda esa parte donde el pueblo de Israel anduvo vagando en el desierto 40 años viviendo en carpas, pero representa en la segunda venida del Señor el establecimiento del reino milenial. De tal manera que estas últimas 3 fiestas llamadas de otoño, trompetas, día de expiación y tabernáculos, aún quedan reservadas por cumplirse cuando el Señor Yeshua venga en su segunda venida. De tal manera que este es un esquema sencillo donde podemos ver cómo las 7 fiestas apuntan a anunciar el ministerio de redención, la obra redentora final de nuestro Mesías, Salvador, Yeshua. De tal manera que a través de ellas Dios nos llama a conocer sus fiestas, y aquí pongo Oseas 6.3 que dice: por lo tanto, conozcamos, prosigamos en conocer a Yahweh, cierta como el alba de su salida, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía que riega la tierra. Así es que a través de estos pasajes Dios nos invita a que le conozcamos más, así como Él viene como el alba, como la lluvia, a regar la tierra. Es tiempo, en este tiempo final, en que estamos entendiendo revelaciones de Dios que algunos, al parecer nos habían pasado de noche, pero que hoy tenemos la oportunidad de ir descubriendo a través de las escrituras. Ahora, esto de la fiesta de Yom Kippur, de trompetas, también es un llamado a un despertar espiritual, porque trompetas constituye precisamente una preparación para la fiesta que viene enseguida, que es Yom Kippur. Después de 10 días de la celebración de fiesta de trompetas, es un día, Yom Kippur, donde es un día de expiación, de perdón y de arrepentimiento, que viene 10 días después de la fiesta de trompetas. Y durante Yom Kippur, Dios está preparándose para emitir juicios, siendo la última oportunidad para pedir perdón a nuestro Dios por los pecados pasados. De tal manera que en el pueblo de Israel todas estas fechas son fechas de arrepentimiento, donde la gente debe reconocer sus faltas y buscar al Señor en arrepentimiento, sabiendo que algún día Él vendrá a juzgar, a traer juicio, y todo esto nos anticipa las Escrituras a través de estas celebraciones. También es un llamado al pueblo de Israel. Obviamente dice: tocad la trompeta, Salmo 81 del 3 al 4, tocad la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta, porque es estatuto para Israel y ordenanza del Dios de Jacob. De tal manera que algunos dirán: si esta fiesta, y dice literalmente que es para Israel, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero como ya dije, si tú te consideras parte de Israel por la fe y por los méritos del Mesías, obviamente no somos judíos de sangre, pero al haber aceptado a Jesús como el Mesías, de alguna manera, y bíblicamente Pablo lo enseña en Romanos, que somos injertados en el buen olivo cuando éramos olivo silvestre, y ahora podemos participar junto con Israel de la rica savia, de esa raíz de la cual vienen todos estos pactos y promesas, celebraciones y ordenanzas, que por cierto son ordenanzas de estatuto perpetuo para los hijos de Abraham, recordando que el Señor le dijo a Abraham que él, a través de él, bendeciría a todas las familias de la tierra. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad, no que seamos judíos, pero sí a través de haber aceptado al Mesías, a Yeshua,
somos herederos de todos los pactos, promesas, y por lo tanto estas fiestas también nos competen a nosotros. De tal manera que Yom Teruah anuncia la segunda venida del Mesías Yeshua. Y quiero aquí aclarar algo muy importante. Pongo por aquí que aunque nadie sabe el día ni la hora, porque estaba escrito, el Señor dijo que el día y la hora nadie la conocía, solo el Padre. Pero de una cosa estamos seguros, que Yeshua vendrá durante el toque del shofar en una fiesta de Yom Teruah. ¿Y por qué decimos eso? Porque, y es bien importante aquí señalar que es vital que empecemos a conocer las fiestas del Señor, ya que a través de las fiestas, como ya lo expliqué ahorita, todas ellas nos anticipan y nos anuncian el plan redentor de nuestro Salvador, y es el calendario profético de Dios que está revelado en esas fiestas. Definitivamente conocerlas, tenemos una idea clara y no andamos a tientas de cuáles son los tiempos de Dios. Ya están revelados a través de las fiestas, y definitivamente en Yom Teruah, fiesta de trompetas, donde se entronizaban los reyes, será el momento, la época en que Yeshua va a regresar. El día exacto, el año exacto no lo tenemos desde luego, pero sí será en una fiesta de Yom Teruah. Ahora, aquí yo pongo una pregunta. ¿No se nos dijo entonces que nadie sabe el día de la segunda venida del Mesías? Y aquí puedo yo señalar 1 Tesalonicenses 5 del 2 al 4, donde dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Y quiero señalar aquí esta parte donde dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque el día para que el día os sorprenda como ladrón. En otras palabras, Pablo está diciendo: ustedes no son como la gente no creyente, que estará en ignorancia, en ceguera, y la venida del Señor los sorprenderá como un ladrón de noche. Ustedes ya tienen las pistas, ya tienen la idea de cuándo el Señor vendrá, en qué época, y sobre todo aquí anticipamos Yom Teruah como la época en la que el Señor vendrá, y en cada año debiéramos de guardarlo como si el Señor viniera este año, porque un día puede que realmente ocurra, de tal manera que no debemos de estar en tinieblas. Bueno, solo los que ignoran los tiempos de Dios o estén dormidos son a los cuales el Señor vendrá como ladrón. Para aquellos que no lo esperan, desde luego no debiera ser nuestro caso. De tal manera que debemos dejar de creer que nadie sabe el día ni la hora. Bueno, el día y la hora sí, no lo tenemos, pero sí sabemos que vendrá en Yom Teruah, cuando la gente esté desapercibida, dormida. El Señor vendrá como ladrón de noche, pero no para aquellos que lo esperamos. De tal manera que esta fiesta nos anticipa el tiempo en que Yeshua, nuestro Salvador, vendrá por segunda ocasión. Ahora, el Señor vendrá como ladrón, aquí lo pongo otra vez, solo para aquellos que se encuentran dormidos, y espero que no sea nuestro caso o tu caso que me estás escuchando. Y aquí dice Apocalipsis 3:3: recuerda pues la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, vea lo que dice: si no te mantienes despierto, iré a ti como el ladrón, cuando menos lo esperes. Así es de que aquí el aviso es: despierta, hermano. Si todavía tú ignorabas que en estas fiestas, celebraciones bíblicas, nos anticipan la segunda venida del Mesías, ya no creas que el Señor puede venir en cualquier época del año, en un día, horario que no sabemos. El Señor va a venir en la fiesta de trompetas, lo cual es seguro y fue anticipado por esta celebración. De tal manera que Pablo habla, fíjense bien, y todo esto tiene un sentido, porque Pablo habla del toque de la trompeta, del shofar. Pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, muy conocidos. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios o trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De tal manera que ahí vemos otra vez, hay revelación, hay pistas que nos hacen ver con claridad que en esta fiesta de trompetas de Dios se sonarán, es cuando el Señor descenderá del cielo en su segunda venida, y debemos estar apercibidos.
El toque del chofar anticipará pues la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15 del 51 al 52, Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí tenemos otra vez, no es casual que Pablo relaciona la segunda venida del Señor con relación al toque del chofar, de las trompetas. De tal manera que también tenemos pistas de esto en la ceremonia de bodas hebrea. Aquí hay que entender que a veces hay pasajes de la Escritura que los entendemos de forma occidental con nuestras costumbres, pero realmente la llegada del novio en las bodas hebreas se anunciaba con un chofar. En el ritual de esta ceremonia de bodas, la llegada del novio se anunciaba con trompetas, y esto nos anticipa que Yeshua, como sabemos, es el novio a quien su amada, la novia, el pueblo de Dios, está esperando a su pueblo escogido. El pueblo de Dios debe estar esperando al novio. Ahí tenemos esa parábola de las 10 vírgenes que deben de estar con aceite en sus lámparas esperando el advenimiento del novio, porque así era la costumbre del pueblo de Israel. Hoy en nuestro día es el novio el que espera en el altar a la novia. Aquí era diferente. Y la pregunta: ¿estamos preparados para cuando venga nuestro esposo Yeshua a completar la ceremonia nupcial? Esa es una buena pregunta que debes hacerte. De tal manera que nuestro Mesías llegará al final de la trompeta. El único tiempo del sonido de las trompetas o chofares es en Yom Teruah. De tal manera que no hay otro tiempo donde suenen las trompetas como en este momento, donde nuestro Salvador vendrá durante la fiesta de Yom Teruah. Y bueno, aquí solamente quiero señalar rápidamente que Yom Teruah no es lo mismo que Rosh Hashanah, que muchos confunden, porque esta celebración de Rosh Hashanah, que literalmente significa cabeza de año, y hace referencia al año nuevo de los judíos según su calendario civil, no el calendario religioso, porque dijimos el calendario religioso empieza en el mes de Aviv, por ahí de abril, en nuestro calendario, y en el mes de septiembre, octubre, los judíos, como parte de sus costumbres actuales, ellos celebran la llegada del año nuevo, de tal manera que ellos, la transformación de Yom Teruah o Día de Trompetas a Rosh Hashanah como año nuevo, es el resultado de una influencia babilónica o pagana que tuvo la nación judía durante los 70 años que ellos estuvieron en el exilio, y que esto lo encontramos al final de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando por su rebelión pues Nabucodonosor los llevó presos 70 años a Babilonia, y allá fue donde ellos aprendieron costumbres que fueron adoptando, y de ahí viene el año nuevo que ellos celebran hasta el día de hoy en estas mismas fechas. Pero nada tiene que ver con Yom Teruah. Yom Teruah es una fiesta ordenada por Dios, y Rosh Hashanah es una celebración que ellos empezaron a festejar después del exilio en Babilonia, como parte de su conexión con la influencia de esta gran nación de Babilonia. De tal manera que no solo adoptaron fiestas, sino también nombres babilónicos. El primer punto de esa transformación fue que adoptaron nombres babilónicos de los meses. Por ejemplo, en la Torá los meses son nombrados como primero, segundo, tercer mes, según Levítico 23 y Números 28. Pero durante su permanencia en Babilonia, los judíos comenzaron a utilizar los nombres babilónicos para los meses, y esto incluso es citado y admitido en el Talmud de Jerusalén, que obviamente el Talmud es el comentario rabínico de las costumbres rabínicas de los judíos. Ellos dicen que los nombres de los meses vinieron con ellos desde Babilonia, de tal manera que hay un mes que es dedicado, con el nombre del dios Tamuz, y esos nombres fueron después de Babilonia que los judíos les pusieron nombres de los que aprendieron en Babilonia, cuando originalmente la Torá solo los enumeraba. Ahora, ¿para qué celebrar Yom Teruah? Esa es una pregunta importante. Bueno, la fiesta de trompetas es un tiempo para introspección, reconciliación y preparación, donde se inicia con alabanza y adoración, se hace confesión de fe, se pide a Dios que nos muestre las áreas donde hay ataduras en nuestra vida, para que sean revelados nuestros pecados ocultos y todo lo que nos impide crecer en la vida espiritual, de tal manera que en este tiempo debemos pedirle a Dios que nos dé un nuevo corazón y que podamos aprender a depender completamente de Él. Es un tiempo de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, de reconciliación,
de introspección, de analizar nuestros pecados y faltas y estar preparados, porque si el Señor viene en Yom Teruah en uno de estos años, estemos listos para encontrarnos con Él. Ahora, hay preguntas acerca de si hay ordenanzas para celebrar Yom Teruah. Bueno, no tenemos realmente preceptos bíblicos o ordenanzas de cómo se debe celebrar esta fiesta. Los judíos tienen su propia tradición, esto hay que entenderlo, que vienen desde los escritos rabínicos del Talmud, pero no son mandamientos bíblicos. No hay que confundir, ustedes pueden ver cómo los judíos lo celebran, es parte de sus tradiciones, no tenemos que hacerlo nosotros idéntico a ellos, ya que no hay ordenanzas de cómo exactamente se debe celebrar. Pero aquí la pregunta, ¿cómo lo podemos celebrar nosotros? Bueno, la sugerencia aquí es que tú puedes hacer tu propia celebración junto a tu familia, junto con otro grupo de creyentes. Puedes, dentro de otras cosas, orar al Padre en arrepentimiento, leer pasajes que hablen del regreso de Yeshua, escuchar el sonido del shofar. Si no tienes tú físicamente un shofar, poner un sonido de internet. Y sobre todo preparar, si tú lo quieres hacer, una mesa festiva. Esto ya es a gusto de cada uno, donde haya pan, donde haya vino, donde tengamos la intención en esta festividad. La esencia pues es anticipar el retorno de Yeshua, nuestro Salvador. De tal manera que con este estudio, el propósito que tenemos, bueno, mediante el shofar, el Padre nos dice: hijo mío, regresa a casa. Es el mejor momento de postrarnos, de arrodillarnos, de pedir perdón de corazón a Dios por todos los pecados, y de aquí recordar que se inicia un periodo de 10 días de insistencia de Dios para que lleguemos en arrepentimiento a la llamada final, que después de 10 días de la fiesta de trompetas viene la fiesta de Yom Kippur, que es un día de clamor, de lamento, obviamente para darnos la oportunidad de volvernos al Padre y de arrepentirnos. Pero finalmente algunos preguntan, ¿para qué pedir perdón en Yom Kippur si Dios ya me perdonó, si ya Yeshua o Jesús vino a morir por mí? Hay que recordar que aunque seamos creyentes, salvos por la fe en nuestro Salvador, somos parte de un pueblo, no somos individuos, somos parte de una nación, la nación del pacto, del pueblo de Israel por la fe. Tenemos la herencia de la fe gracias a Abraham. Abraham tiene muchos hijos y no solo son judíos, son todos aquellos que hemos participado de la fe de nuestro padre Abraham. Somos uno con el pueblo de Israel. Y así como Daniel, que fue un hombre justo delante de Dios, en Daniel capítulo 9, él hace una oración intercesora pidiendo perdón por su pueblo. Él se identifica como un pecador, aunque él era justo. Y nosotros de igual manera debemos de interceder por el pecado de nuestras comunidades, de nuestras familias, y sobre todo por los que no son salvos. Aunque nosotros hayamos sido justificados, debemos de entender que parte de esta celebración es humillarnos para interceder por todos aquellos que aún faltan de conocer y reconocer a nuestro Salvador. De tal manera que es una invitación, no lo hacemos como haciendo a un lado ya la redención, el perdón que Yeshua nos ha dado por su sacrificio, sino es más bien un día de convocación en la comunidad para interceder por los pecados de nuestra nación, de nuestro pueblo, de las familias, para que venga la bendición de Dios. Y finalmente termino, bueno, deseándote un feliz celebración de Yom Teruah y pidiéndote que te suscribas a nuestro nuevo canal de YouTube que se llama Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, donde vamos a estar compartiendo con ustedes más contenido de esta misma naturaleza, enfocado a las raíces de nuestra fe, en la Torá, en el Tanaj, como es el nombre que se le dan los hebreos al Antiguo Testamento. Y desde luego, ¿verdad? Pues animándoles a compartir estos contenidos con personas que, bueno, te parezca importante compartir esta enseñanza, te animo a hacerlo. Y por ahora esperamos que este contenido haya sido de bendición para ti. Soy el pastor Juan González, de Proyecto de Vida, nuestra comunidad de fe en Ciudad Juárez. Y ahí estaremos poniendo más información para que te contactes si te interesa conocer estos y otros temas. Estamos para servirte. Bendiciones y felices fiestas de otoño, donde tenemos pues esa bendición de conocer más sobre los eventos finales que nos esperan en el calendario profético de Dios. Así es de que bendiciones, que Dios los guarde.